Norma 001, Secretaría del Trabajo y Prevención Social, 2008. Edificios, locales e instalaciones. Bueno, pues esta norma trata principalmente de asegurar que los lugares que son áreas de trabajo se encuentren en buenas condiciones para poder efectuar un funcionamiento adecuado y correcto. Todo esto para llegar a prevenir riesgos futuros en los trabajadores. Para evitar estos riesgos, el patrón tiene la obligación de realizar inspecciones del área de trabajo. Para prevenir accidentes, dicha norma tiene un campo de aplicación en los lugares considerados como centros de trabajo. Norma 002, Secretaría del Trabajo y Prevención Social, 2010. Prevención y protección contra incendios. Bueno, pues esta norma tiene como objetivo la prevención de los incendios en los centros de trabajo. Habla sobre varios factores y herramientas que son necesarios para apagar algún incendio, así como también menciona qué medidas tomar dentro de la empresa para evitar que en algún caso ocurra un incendio y pueda ocasionar heridas graves en los trabajadores. También menciona las clases de fuego que existen y qué es lo que lo ocasiona. En las obligaciones del patrón entra en asignar brigadas contra incendios en las diferentes áreas de la empresa, así como asignar rutas de emergencia y también pues dar capacitaciones a los empleados para saber cómo deben actuar ante alguna situación como esta. Norma 004, Secretaría del Trabajo y Prevención Social, 1999. Bueno, pues esta norma habla sobre qué medidas debe tomar el trabajador para evitar alguna lesión al operar una maquinaria o al estar dándole mantenimiento. Principalmente esta norma nos da a conocer qué protección debe traer el trabajador y las acciones que debe evitar para no tener accidentes. Esto podría estar basado en algún sistema de protección hecho por el encargado. El campo de aplicación de esta norma es muy amplio. Aplica en todo el centro de trabajo donde exista alguna maquinaria. Por parte del patrón, tiene obligaciones como la de realizar una evaluación a las máquinas y a los equipos para poder predecir accidentes futuros, así como elaborar un programa de posibles riesgos y darlo a conocer a los trabajadores. Esta norma habla sobre las condiciones de seguridad que deben existir en cualquier centro de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias que pueden ser tóxicas para las personas. También dice que busca prevenir y proteger la salud de las personas y evitar daños en las instalaciones del trabajo. La norma se aplica en todos los centros de trabajo en donde se manejen sustancias químicas peligrosas dentro del país. Para entender esta norma, primero debemos conocer lo siguiente. Debido a que las actividades peligrosas son actividades que se realizan en contacto con sustancias químicas peligrosas en cualquier centro de trabajo. Si tú eres el patrón de una empresa, debes entender que tienes responsabilidades como realizar un estudio para analizar los riesgos potenciales de las sustancias que se manejan en la empresa, contar con manuales de primeros auxilios, entre otras. Por otro lado, si eres un trabajador, debes cumplir con las medidas que establezca el patrón, además de usar el equipo de protección personal, entre Dentro de la NOM 006 STPS 2014 se encuentran las obligaciones del patrón y de los trabajadores. A continuación mencionaré algunos de los puntos que son indispensables tratar de manera obligatoria, tanto por el patrón como por el empleado. Como primer punto tenemos programas específicos para la revisión y mantenimiento de la maquinaria, esto con el fin de evitar accidentes. El siguiente es el apoyo de equipos auxiliares en los procedimientos realizados de manera manual, supervisar que las actividades se realicen de forma segura y contar con el equipo de protección personal, esto con el fin de evitar daños al trabajador. Y por último, asimismo se debe contar con un manual de primeros auxilios para la atención de emergencia con base a los riesgos específicos.
Dentro de la NOM 009 STPS 2011 de trabajo en altura, podemos encontrar las medidas de seguridad relativas a los sistemas personales para trabajos en altura, tanto como las obligaciones del patrón y de los trabajadores. También podemos encontrar las medidas generales de seguridad para realizar trabajos en altura, tales como pueden ser efectuar trabajos en altura solo con el personal capacitado y autorizado por el patrón, revisar el sistema o equipo antes de ser utilizado respecto a posibles desgastes, daños, deterioros, mal funcionamiento, entre otras cosas. Normas. Número NOM 020 CTPS 2011. Recipientes sujetos a presión y calderas. El objetivo de esta norma es establecer los requisitos de seguridad para el funcionamiento de los recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas en los centros de trabajo, a fin de prevenir riesgos en los trabajadores y daños en las instalaciones. Esta norma va dirigida y es aplicable en todo el territorio nacional en los centros de trabajo en donde funcionen recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas. Algunas de las soluciones para estos problemas son un dictamen a unidad de inspección, un expediente que incluya las bitácoras para revisiones de mantenimiento y condiciones de operación, memoria de cálculo, planos o dibujos de los equipos y croquis de localización. El alcance y una forma de proceder a la solución de esos problemas que acapara esta norma es tener como un expediente de los equipos, programas específicos de revisión y mantenimiento de los equipos, procedimientos para la operación, revisión y mantenimiento de los equipos, condiciones de seguridad de los equipos, entre otros. La siguiente NOM, que tiene el número de NOM 022 CTPS 2008, se llama electricidad estática en los centros de trabajo y condiciones de seguridad e higiene. Su objetivo es establecer las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para prevenir los riesgos por electricidad estática. Su campo de aplicación, la NOM se rige en el territorio nacional y aplica en centros de trabajo donde se almacenen, manejen o transporten sustancias inflamables o explosivas, se almacenen o generen cargas eléctricas estáticas en los materiales, sustancias o equipos empleados en el proceso. Algunas de las obligaciones del patrón en estas instituciones es mostrar documentos a la autoridad, establecer condiciones de seguridad para controlar la generación y acumulación de cargas eléctricas estáticas y prevenir los posibles efectos de descargas atmosféricas. Algunas de las condiciones de seguridad para controlar la generación o acumulación de electricidad estática se puede hacer instalando sistemas de puesta a tierra, equipos eliminadores de alta tensión eléctrica, dispositivos con conexión a tierra, sistemas de pararrayos y pisos antiestáticos, entre otros. La siguiente norma, registrada en el 2015, es una modificación de la anterior del 2008 que también trata sobre electricidad estática. La llamada norma NOM 022 CTPS 2015. Su objetivo es establecer condiciones de seguridad en los centros de trabajo para prevenir los riesgos de electricidad estática, así como por descargas eléctricas atmosféricas. Capacitación y adiestramiento a los trabajadores involucrados en actividades en las que se genere o acumule electricidad estática en la instalación, revisión de sistemas de puesta a tierra o sistemas de pararrayos, así como en la determinación de la resistencia a tierra y continuidad de las redes. Se les deberá proporcionar capacitación y adiestramiento para llevar a cabo esas actividades y prevenir los riesgos derivados de estas actividades, la cual comprenderá al menos lo siguiente: los fundamentos técnicos sobre la generación y acumulación de cargas estáticas, los procesos que ocurre en la generación y acumulación, entre otras.
La norma 027 STPS 2008, actividades de soldadura y corte, condiciones de seguridad e higiene, se puede definir como una norma oficial mexicana en materia de condiciones de seguridad en los trabajos que se realicen de soldadura y corte en todos los centros de trabajo. Es una norma de carácter obligatorio dentro de todo el territorio nacional mexicano. Esta norma tiene como objetivo establecer condiciones de seguridad e higiene en todos los centros de trabajo donde se realicen actividades de soldadura y corte para prevenir riesgos de trabajo. Su campo de aplicación es en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde se realicen actividades de soldadura y corte. De acuerdo a esta norma, en los centros de trabajo donde se realicen actividades de soldadura y corte, los patrones y trabajadores tienen ciertas obligaciones. En el caso de las obligaciones del patrón, pueden ser que debe tener la capacidad de análisis de riesgos para las actividades de soldadura y corte. También tiene el deber de informar a los trabajadores a los riesgos que se exponen al realizar las actividades de soldadura y corte. El patrón debe contar con procedimientos de seguridad para que sean aplicados por los trabajadores y debe capacitar a los trabajadores que realizan estas actividades. Y para que los trabajadores realicen estas actividades debe primero autorizarlo y también supervisarlas. Y en el caso de las obligaciones de los trabajadores, pueden ser que deben participar en las capacitaciones, desarrollar sus actividades de acuerdo a los procedimientos de seguridad y utilizar el equipo de protección personal necesario. La norma 029 STPS 2011, mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo, condiciones de seguridad, se puede definir como una norma oficial mexicana de seguridad que regula las actividades de mantenimiento de instalaciones eléctricas. Esta norma es de carácter obligatorio dentro de todo el territorio nacional mexicano. El objetivo de esta norma es establecer las condiciones de seguridad para la realización de actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas para evitar así accidentes. Esta norma aplica en todos los centros de trabajo del territorio nacional en donde se realicen actividades de mantenimiento en las instalaciones eléctricas. Esta norma decía que las obligaciones del patrón son prohibir que menores de 16 años o mujeres embarazadas realicen las actividades de mantenimiento, que el patrón debe contar con un plan de trabajo para los trabajadores y que debe contar con los procedimientos de seguridad para las actividades, así como que debe proporcionar al personal el equipo de trabajo necesario para que realicen sus actividades. Y decía que las obligaciones de los trabajadores eran revisar que el equipo de trabajo esté en condiciones para poder realizar sus actividades, que deben participar en las capacitaciones y usar el equipo de protección personal que requieran para las actividades. La norma 033 STPS 2015, condiciones de seguridad para realizar trabajo en espacios confinados, se puede definir como una norma oficial mexicana sobre seguridad y salud en el trabajo en espacios confinados. Su objetivo es establecer las condiciones de seguridad para proteger a los trabajadores que realizan trabajos en espacios confinados y su campo de aplicación es en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde se realicen trabajos en espacios confinados. De acuerdo a esta norma, las obligaciones del patrón son que debe identificar los espacios confinados en donde se requiera que el trabajador entre. Debe contar con los procedimientos de seguridad para las actividades, tener un plan de trabajo específico, debe adoptar las medidas de seguridad y debe dar a los trabajadores el equipo de protección que requieran. Y en el caso de las obligaciones de los trabajadores, pueden ser que debe usar y mantener en buen estado su equipo y usar de modo seguro la maquinaria y el equipo que tengan y participar en las capacitaciones que les dé el patrón.
La norma 034 STPS 2016, Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo, se puede definir como una norma oficial mexicana que establece que se tiene que colocar en los centros de trabajo señalizaciones visuales o auditivas que permitan el desplazamiento de los trabajadores con discapacidades. El objetivo de esta norma es establecer las condiciones de seguridad para proteger a los trabajadores con discapacidad, y su campo de aplicación es en todo el territorio nacional en donde los centros de trabajo laboren trabajadores con discapacidad. De acuerdo a esta norma, las obligaciones del patrón son que debe determinar la compatibilidad del puesto de trabajo con la discapacidad que presente el trabajador. Las instalaciones deben permitir el acceso a los trabajadores con discapacidad, y en caso de que no sea así, se deben de realizar los ajustes necesarios. El patrón debe de informar a los trabajadores con discapacidad a los riesgos a los que se someten al realizar sus actividades, y también debe de capacitar a los trabajadores con discapacidad para que realice estas mismas actividades. Y en el caso de las obligaciones de los trabajadores con discapacidades, son que el trabajador debe participar en la determinación de la compatibilidad de su discapacidad con el puesto de trabajo, debe participar en las capacitaciones necesarias, y en caso de algún problema o cambio en su discapacidad, lo debe de informar al patrón.